Hola, en este video sobre la historia del camino de España hacia el momento presente, hablando de las cosas que normalmente no nos han hablado o nos las han dejado poco claras, vamos a hablar de un momento muy interesante que es el cambio de la dinastía Trastámara a la dinastía Habsburgo. Suena una cosa absolutamente abstracta e incomprensible, pero vas a ver que es raro y es realmente importante y esencial para entender este camino. Bien, ¿a qué me refiero? Me refiero a que los reyes católicos eran la dinastía Trastámara y cuando murieron, pues el heredero del trono era alguien que no habían pensado que iba a ser. Pues mira, caprichos del destino. El trono correspondió a la hija Juana, que la habían casado, bueno, pues con alguien que tampoco era demasiado importante, un noble de Flandes, que era Felipe, y los dos vivían allá y allí pues tuvieron sus primeros hijos y bueno, y allí se hubieran muerto tranquilamente y nadie se acordaría de ellos, a no ser que efectivamente pues por estos azares curiosos del destino la joven Juana resultó ser la heredera al trono en España, de los reinos de España, ¿no? Entonces, cuando esto sucedió, inesperadamente pues vinieron a España para ser coronados. Muy bien, pero ocurrió algo muy interesante y que, hombre, todo el mundo lo sabe, no es ningún secreto, pero lo que no nos han dicho bien es la causa. Se vinieron todos menos uno, un niño. Hubo un niño que se quedó en Flandes. ¿Y por qué se quedó en Flandes? Era Carlos, era el mayor, era el heredero de Juana y Felipe. O sea, es decir, que cuando Juana y Felipe se muriesen, sería el futuro rey de España, Carlos. Y Carlos no se lo llevaron a España, era un niño pequeño, se quedó bajo la responsabilidad del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano de Habsburgo. ¿Y por qué se lo quedó? Pues precisamente porque aquel niño era un billete premiado de lotería que les había tocado a los Habsburgo. Así de sencillo, les había tocado un billete de lotería. ¿Quiénes eran los Habsburgo? Era una familia noble, obviamente, de Austria, por eso también se le llama la Casa de Austria, o los Austrias, pero era una familia noble que habían conseguido incrementar su poder, bueno, a base de matrimonios, en fin. Tú te casas con esta y tal, y mira, habían tenido suerte, les habían ido saliendo bien las cosas y habían llegado a nada menos que a que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico era un Habsburgo. Bien, fantástico, ¿no? Y ahora lo que iba a suceder es que, como Felipe también era un Habsburgo, el marido de Juana, el hijo, Carlos, también teóricamente o en derecho era un Habsburgo, pero ojo, tenían que educarlo como un Habsburgo. Si ese niño se iba a España, pues a lo mejor lo hubieran educado como un español. Y entonces lo quedó el emperador Maximiliano, dijo, no, este es mi billete de lotería. La familia Habsburgo le ha tocado la lotería con este niño y lo vamos a formar como a un Habsburgo. Este asunto también me lleva a hablar de otra cosa, es decir, ¿qué eran esto de las dinastías y de las casas, de casa de Habsburgo, la casa de lo que quieras, de Holstein, cualquiera, ¿no? Es decir, ¿qué era? Pues eran familias y que se comportaban aproximadamente como lo que nos enseñan las películas que se comporta la mafia, es decir, trataban de colocar a miembros de la familia en los principales sitios de poder o en tantos sitios de poder como pudieran, fuera en la iglesia, en el ejército, en el estado, en cualquier lado, ¿no? Entonces, pues con esto, fíjate que si conseguían tener un rey de España que fuera un Habsburgo, pues aumentaba el poder de la familia notablemente. Y esta era la jugada. Es decir, por eso se quedaron al niño y dijeron, este lo vamos a formar como un Habsburgo, y lo consiguieron, porque cuando aquel niño finalmente llegó a España era un extranjero. No hablaba español, hablaba francés,
como su lengua nativa y alemán. Y entonces cuando llegó a España, llegó pues prácticamente como un invasor, casi, ¿no? Es decir, no con un ejército, no llegó en plan de invadir con un ejército, sino llegó con un pequeño ejército, una pequeña escuadra de asesores, amigos, consejeros, etcétera, y enchufados de toda clase, para hacerse cargo de los puestos que pudieran en el gobierno de España, y lo hicieron, y ocuparon pues los puestos más codiciados de la Iglesia y de la administración de la monarquía. Con lo cual, pues hombre, los nobles de España no les gustó mucho esto, se quedaron con menos poder del que tenía antes, que las cosas a las que ellos aspiraban, lógicamente, pues ya no se las daban. Entonces, generó mucho malestar. Pero lo que te quiero decir es que te muestro que España fue tomada por una familia extranjera, así de simple, dicho en crudo. Y cuando los nacionalistas españoles vienen y nos dicen es que en un tiempo España también tenía Alemania, y no sé qué, eso es una estupidez inmensa. Es decir, más bien podrían haber dicho todo lo contrario, ¿no? Es decir, que Alemania, mal dicho también Alemania, porque el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico no era Alemania. Es decir, muchos de los territorios de la Alemania actual sí, pero además se añadían muchos territorios de lo que hoy es Francia, de lo que hoy es Suiza, de lo que hoy es el norte de Italia, de lo que hoy es Austria, de lo que hoy es Checoslovaquia y probablemente de partes de lo que hoy es Polonia o Hungría. Todo esto es una inmensidad, ¿no? Es decir, o sea que más bien, si nos ponemos en plan estricto, en vez de que Alemania, que España, era tan fuerte el imperio que tenía hasta Alemania y centro de Europa y todo esto, más bien era al revés. Es decir, que el imperio también había puesto a uno de sus agentes a controlar España y ponerla a su servicio. Y vas a ver ahora clarísimo por qué digo esto. Porque en cuanto el joven rey Carlos llegó a España, lo primero que hizo fue conseguir dinero. ¿Para qué? Para lograr ser investido como emperador de Alemania. Su abuelo, Maximiliano, el anterior Habsburgo, se había muerto, y entonces como el emperador, el título de emperador no era hereditario, sino que era por elecciones, el jovencito necesitaba mucho dinero. Lo primero que hizo fue ordeñar España, exprimir España, llevarse todo el dinero que pudo para poder comprar su cargo de emperador, porque entonces se formaba una dieta, un congreso de electores, y los votos se compraban. Bueno, igual que ahora, solo que ahora no lo dicen y entonces sí, entonces era público y notorio que los votos se compraban. El emperador necesitaba muchísimo dinero para comprar los votos necesarios que permitieran que la casa de Habsburgo siguiera controlando el cargo de emperador y todo lo que aquello pudiera significar. Con lo cual, fíjate, llega el joven rey Carlos y se pone al servicio de su familia, no al servicio de España, al servicio de su familia. Se entienden muchas cosas bajo este punto de vista. Y luego, cuando se terminó, cuando esta familia, los Habsburgo o los Austria, ya no tuvieron ningún candidato al reino de España, luego fuimos tomados por otra familia, los Borbones, que están todavía en el cargo. Pero exactamente igual, es decir, la llegada de los Borbones a España fue una ocupación. Así de simple y de crudo. Esto no te lo cuentan, o no te lo cuentan tan claramente, o te lo disimulan, que Carlos, que dice que Carlos no hablaba español, castellano. Le exigieron, le obligaron, le rogaron, le presionaron para que al final algo chapurreara el español. Incluso también la mayor parte de su vida de gobernante estaba gobernando en el imperio, no en España. Ya te puedes hacer una idea de cómo se iban formando las cosas. Bueno, pues a que te das cuenta de lo que te decía al principio, a que es un dato muy importante en el itinerario español, saber cómo es que la cosa pasó de una familia española, la Trastamara, que no era tampoco mucho mejor que la otra, era igualmente otra familia, no, la familia española pasó a ser una familia austríaca. Bien, genial. Cambiamos de amos, pero no cambió nada más.
seguiremos hablando. Cuídate mucho.